Fíjate que esto surgió un día, de repente me iba yo con mi amigo, el arquitecto con el que trabajo, y nos íbamos a desayunar, y no mames, nos echábamos unas pláticas, y un día le digo, güey, si esto lo grabáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede compartir, se puede decir muchas cosas, ¿no? Claro. Tú me conoces, sabes bueno, sabes una pequeña parte de mis procesos, ¿no? Entonces, pues bueno, así surge este pequeño espacio, estas ganas de hacerlo, ¿no? Ha sido un reto para mí, te voy a decir por qué ha sido un reto, porque siempre he pensado que no tengo la cámara ideal, justo lo que hablabas hace ratito, no tengo la cámara ideal, no tengo el tiempo, no tengo el equipo, ¿no? Y muchas veces, no sé si has visto tú que dicen algunos que ya hacen contenido dicen, güey, pues empieza con tu celular y listo. Bueno, está bien con el celular, pero me veo muy gordo, me veo muy moreno, mi voz, Ya chingues tu sé, sí, madre, sí, ¿no? sí. Pero bueno, bienvenida Leti, gracias por tu disposición, por tu tiempo, por tu amistad, por lo que nos hemos conocido. Y pues bueno, preséntate un poquito, dime quién eres. Gracias. Pues mira, mi nombre es Leti Viveros, soy acompañante en procesos de sanación o de conciencia, ¿no? Ya tengo enfocada en esto, dedicándome a esto aproximadamente entre 14 y 15 años. Ok. Ya no quiero decir exactamente cuántos porque van a hacer cuentas y yo oculto mi edad. Nada, no es cierto. Entonces, es bien curioso porque yo no estudié nada relacionado con la parte emocional o la parte energética, ¿no? Incluso te puedo decir que inicié con la parte del coaching, que es súper terrenal, súper Mental, 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 objetivo, sí. ¿no? Medible, Alcanzable, objetivos, ajá. ¿cuándo lo vas a lograr? ¿Dónde, qué recursos necesitas? Así Etcétera, es, ¿no? que también te ayuda mucho como primera instancia a la autoindagación, ¿no? Yo digo que para mí, cuando alguien viene conmigo a sesión y que es como su entrada en todo este proceso de autoconocimiento y mundo holístico, yo siempre inicio con las bases del coaching. ¿Por qué? Porque para mí fue el primer como que desgreñe de Jalón de pelos hazte cargo de ti de tu misma. Claro. responsabilidad, de tu creación y también observa de dónde surge, ¿no? De dónde lo aprendí, de dónde vienen estas creencias respecto a mí, respecto a lo que es alcanzable, respecto a cómo debe o no de ser mi vida, ¿no? Entonces, para mí fue una parte súper fundamental. Sin embargo, aunque puedo decir que empecé, como que fue mi primer escaloncito, te puedo decir que también negaba mucho esta parte que creo que todos tenemos, que es esta parte intuitiva Sí, a la que muchas veces le sacamos, ¿no? Que es esta parte de ti energética que se desplaza, porque esa energía se desplaza a mayor velocidad y ya te cuenta qué es lo que podría estar sucediendo, hace lectura, solamente que lo hacemos en un plano completamente inconsciente, ¿no? Percibimos energías, entidades, entonces yo te puedo decir que tendía mucho a devaluar y a silenciar esa voz porque desde niña me enseñaron que no era bien visto, ¿no? Que ya. era raro, que bla, bla, bla. Vale, pues ya entramos ahí en tema, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo mencionas, a lo mejor nunca lo habíamos platicado, Ujú. pero ¿qué crees? Mi acercamiento también por primera vez fue el coaching, sí, con Ya. PNL, ¿no? Saludos ahí a mi máster. Pero sí, fíjate, me gusta cómo mencionas lo de esa vocecita, ¿no? Que la gente, la sociedad, en mi caso esa vocecita, ¿sabes quién me lo callaba? La iglesia, Claro, ¿no? claro. Ahí fue cuando yo no sabía, yo decía, es que, porque en la iglesia nos decían, y digo, nada en No contra, es nada personal. nada personal, nada en contra, simplemente es abrir la conciencia, pero sí fue como es que solo Dios sana. Ujú. Solo el Espíritu Santo es el que te guía, solo el Espíritu Santo es el que te manda el mensaje. Y yo no lo dudo tampoco, porque mucho de mi acercamiento a vamos a decirlo así, mi primer acercamiento a mi desarrollo personal precisamente fue la iglesia, ¿no? Ujú. Digo, no desvalorizo la iglesia, ni mucho menos, pero desde ese contexto a mí me sirvió muchísimo.
Pero después fui conociendo al Dios, al ser superior, al creador, fuera de la iglesia. Claro. Y ahí fue donde creo que empecé yo a escuchar esa voz, esa intuición, y yo dije, si Dios es, si Dios es el creador del todo, ¿por qué pensar que solo Dios está en la iglesia y Claro, no en está? alguna religión o algo así, ¿no? Sí, creo que son mucho las estructuras que de pequeños nos enseñan, ¿no? Muchas veces en este acto de amor y de conducirnos Sí, por el bien. sí, Sin embargo, también creo que en base a estas estructuras hay muchas creencias castigadoras que nos limitan, que a final de cuentas no nos permiten experimentar el Dios que todos tenemos dentro, ¿no? O sí, sea, es sí. como la contradicción de como de la creencia en un ser todopoderoso, pero con la limitancia de que no lo puedes experimentar o que no te enteres que vive dentro de ti y tú eres el creador de todo. O sea, que hay varias partes de nosotros en esta parte donde forman nuestra divinidad también, ¿no? Que Dios no Sí, está fuera de nosotros, por eso dicen está en todas partes, sí, pero no nada más en todas partes dentro de ti, ¿no? sí, y muchas veces se menciona este regresar a Dios, ¿no? Ujú. Porque finalmente regresamos a esa A esencia, casa. ¿no? A casa, ¿no? Cuéntanos un poquito, Leti, cuáles han sido, hablando ya de esta experiencia de tu acercamiento, dices que hace 14 años comenzaste con esto, Ajá. tu primer, Mi primer toquecito con esta fue, realidad, fue ¿no? con el Con el coaching, coaching que me despertó ¿no? bastante. Duré aproximadamente, creo que unos 7 años trabajando para una empresa a la cual valoro, aprecio mucho todo lo que tuve, las personas que conocí, y era realmente así como fue ¿no? Me explotaba el corazón de la satisfacción de ver las transformaciones que ahí cómo entraban unos y salían otros, ¿no? O sea, para mí es algo que voy a estar agradecida completamente con la empresa, con mi coach, ¿no? Con mi mentor y con todos los que participamos ahí. Y fíjate que después de esto, me costaba mucho dejar la empresa porque yo los amaba, Ah, a todos los amaba. Pero también ya sabes que uno tiene que seguir con el proceso de vida, ¿no? O sea, sí, te marca cambios para seguir evolucionando. Y fíjate que yo no me había dado cuenta que no tenía muy despierta esta parte espiritual, porque incluso con el coaching yo la seguía negando, esta parte mm, intuitiva, esta parte espiritual, ¿no? Pero tuve un evento en donde tengo la pérdida de un bebé, mm, ¿no? Pero resulta que, aunque se escuche medio locochón, yo ya sabía que algo iba a pasar en esa fecha, pero no sabía qué era, ¿no? Cuando yo empecé a tener la información de que algo importante iba a ocurrir en esa fecha, era porque yo estaba viendo constantemente las fechas, los números, estaba mucho en esta práctica de comunicación con los ángeles, terapias sí, con los ángeles, y se me marcaban mucho esos números, pero yo todavía ni siquiera estaba embarazada, ah, ¿no? ya, Es muy curioso. Y, pero llega un momento en donde a raíz de esta pérdida, ujú, que bueno, no me gusta decir ya perdida porque no, si no el inconsciente lo sigue buscando, ¿no? De ajá, esta trascendencia y de esa pues, de esta experiencia, experiencia exacto, sí, fíjate que hubo un momento que fue tan fuerte que yo dije, lo que aprendí la parte como creadora, pero con el coaching, de que todo depende de ti, como que yo estaba en shock porque dije, entonces, ¿qué parte de mí hizo esto? ¿Cómo? Entonces, también con la química del cuerpo que cambia de que estás embarazada, pierdes al bebé y hay todo un terremoto interno, ¿no? Por la información que está dentro del cuerpo de que ya no hay más vida dentro y así. Yo pasé un periodo muy difícil, pero también es una cosa que hoy agradezco porque también creo que fue el parteaguas para abrirme a la parte espiritual y ok, energética, ¿no? Mi percepción o mi intuición también tuvo mucha apertura con esto, ¿no?
Te hablaba del coaching, también he tenido formación como Theta Healer, ¿no? Eso Que está es... interesante. Oye, pero antes de que Ujú, pases esta parte del Theta Healing, ujú. esta parte se me hace muy interesante cómo me cuentas lo de estas fechas, como que si ya sabías lo que iba a ocurrir, o sea, bueno, intuías algo, Algo, pero no ¿no? Sí. sabías qué. Ujú. Es como lo que me acabas de platicar ahorita cuando que Exactamente, lo de la moto y hoy una voz te dijo, ¿no? exacto. Cuando mencionaste números, ¿no? Los números, ¿eso te llevó a lo que tú manejas también, lo de la numerología? ¿Tú crees que eso sea lo que te haya llevado o por ahí recibiste el mensaje o... Fíjate que más bien no, fue como un acto intuitivo, a mí ya se me estaba avisando de que iba a ser como un parteaguas en mi vida, ¿no? Como Ujú. de estas cosas donde uno se podría decir que también da un cambio de vida, un salto cuántico. Entonces, para mí que era tan generadora de resultados y que estaba en el aspecto súper, súper terrenal, de resultados objetivos y vamos más, taca, 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 o sea, era una fiera, ¿no? Ok. Esto me sirvió también para hacer un acto y darme cuenta de la parte espiritual y de la parte intuitiva. Ya. Entonces, en la parte intuitiva es donde te digo que veo esta parte donde siento que se me avisó de que iba a haber un cambio, pero yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé, no sé, no sé, hasta que después de que ya como que del periodo de la transmutación de mi hijo, o de la trascendencia de mi hijo, ya como que vuelvo a poner los pies en la tierra, porque me la pasaba como No, pues es que indagando, fue ¿no? un proceso Sí, muy muy fuerte. fuerte, pero seguramente. Entonces, cuando ya tomo conciencia, ahora sí, veo y digo, claro, era la fecha. Entonces fue como súper impactante. Es aquí donde dices la parte de lo del árbol, ¿no? Ajá, porque tú manejas, ¿no? Tú Así es. manejas. Digo, que fueron dos, tres sesiones que hemos tenido, muy buenas, por cierto, Gracias. muy reveladoras, por Ujú, cierto. Pues bueno, veo que empiezas tú con los números y todo eso. ujú. Por eso me llamó la atención si esto se relaciona. Fíjate que no lo había pensado, pero ahora que lo veo, sí, porque hay algo que cuando yo empiezo a hacer el árbol transgeneracional, Sí. empiezo con este rollo de los números que se me van mostrando, Sí, ¿no? claro. Que es una revelación. Hay una parte, pero no lo había visto, fíjate, gracias por el comentario, porque en realidad me estoy dando cuenta de que sí, hay muchas cosas que yo he visto manifestarse o comunicación a través de los números, ¿no? Pero nunca lo había relacionado con la parte del árbol genealógico, así que gracias por la lectura que hiciste ahora. Estuvo chido. Estuvo chido, Sí, ¿verdad? Sí, sí. porque, bueno, creo que esta es parte de la sensibilidad que hemos o que vamos desarrollando cuando nos permitimos sentirla. Tú lo sabes, más allá del coaching, que es escucha activa, lo que está diciendo, cómo se expresa, qué dice, si hay un patrón, si no hay un patrón, de la nada surge algo como que pregunta esto, siente esto, vibra esto, ¿no? Porque Ujú, digo, es una plática muy extensa y podemos hablar de muchas cosas, pero por algo, ¿no? claro. Se platicó esto. Bueno, ahora sí vámonos. Recio. Ah, no es cierto. No, con lo del Ya Theta va. Healing, ¿no? Que Ah, sí. estabas mencionando. Pues, eso es bien interesante. Tú ya eres Teta, Teta Healer ya tengo, uy, también no sé, como yo creo que unos 10 años. Me parece que fue, no recuerdo si fue antes de la trascendencia de mi hijo o después que este mismo despertar como que me llevó por esas vías más holísticas, más espirituales, más energéticas, ¿no? Te puedo decir que aunque he estudiado ajá, me he certificado en diferentes cosas, lo justo lo que acabas de decir, hoy hay una parte de mi intuitiva que está mucho más despierta, que sí, obviamente hay una información que uno aprende, las bases, lo que sea, pero he visto muchas veces que en las técnicas hay muchas cosas que ya lo sabemos y seguramente lo has experimentado. Sí. Y a veces es esta la confirmación de, ok, la descarga de esta sabiduría, digo yo, que estoy haciendo, ya alguien la palmó, ya dan un certificado, ya todo, ¿no? Entonces es también como una parte de darnos más confianza
porque todos estamos conectados a la fuente y tenemos acceso a la información, Sí, ¿no? padrísimo. Sí, bueno, yo he experimentado el Theta Healing hace, ¿qué fue? No sé, 4 o 5 años en la que en ese momento era mi psicóloga. Ella también practica el Theta Healing y me subía, ¿no? Al séptimo plano, ¿es? No, más allá del Más allá, más sí, allá. más Sí, allá. creo que es más allá del séptimo plano, Ajá. ¿no? En busca de información, en busca de sanar creencias. Pero a mí me costaba mucho trabajo. Fíjate, a lo mejor sí subía y sí percibía y veía ¿cómo se llama? Creo que entra uno A una a ventana una ventana y luz blanca perlada. ajá, Sí. y subiendo los colores y todo este Ujú. rollo. Y creo que sí me veía ahí, pero me costaba muchísimo trabajo. Y como bien lo dices, a lo mejor era precisamente esta intuición, esta facilidad con la que el ser humano nace y lo puede hacer, porque yo Ujú. sí creo que el ser humano ya lo trae, es parte de nuestra naturaleza, pero no lo tenía yo desarrollado, lo tenía más bien bloqueado, ¿no? Pues por todo lo que la iglesia y, ¿no? O sea, según yo ir a terapia es, ¿cómo te sientes hoy, no? Ujú, Y ujú. listo, ¿no? Y una tarea o un test, ¿no? Y como bien lo dices, en mi caso, a través de la lectura de aura, ahí es donde he desarrollado y he encontrado esto que tú dices. Todos estamos conectados con la fuente y tenemos el acceso a la información. Por ejemplo, nosotros en la lectura de aura pedimos permiso a Dios, que todo lo que suceda sea con su bendición. Claro, Y es como Dios diciendo, eres respetuoso de la fuente, pues va, ahí va la claro. información, ¿no? Sí, 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 sí. Ahorita que estás diciendo de esto, me estoy acordando tengo un hijo ahorita de 6 años, ¿no? Entonces, estaba viendo un rollo que ya tengo viéndolo desde hace tiempo, que digo, "Ay, cuando mi hijo crezca quiero meterlo, ¿no? Que se llama visión extraocular. Ah, caray. Entonces, no te creas que sé mucho de esto, pero sí te sé mucho de esto. Y yo creo que tú también. Estaba escuchando justamente un podcast en donde hablaba el chico que, disculpa, pero no recuerdo el nombre, ahorita me acordé, ¿no? Entonces, fíjate que él habla de despertar las capacidades en los niños, Ok, porque todavía no están tan bloqueados y por las exacto. estructuras Sí, sociales, sí lo ¿verdad? creo. Creencias, Ujú. ¿no? Entonces, pero él dice claramente les venda, o sea, les pone un antifaz, no ve nada y empieza a ejercitar su visión. Chac, chac, chac. Y entonces los niños ya empiezan a leer sin los No ojos. manches, qué chido. Pero es que justamente eso es lo que tú haces. Eso es lo que yo hago. Sí, Cuando claro. hacemos Sí, estas sí. lecturas, pero es bien curioso porque me dio ¿cómo te digo? Pues un gusto que ya alguien lo esté Claro. dirigiendo a los niños y que esté teniendo una validez y La que, apertura que se le está exacto, dando. no el juicio, no el no sé qué, no el no sé qué tanto. Y él Es que comenta, ya somos papás New Age. sí, oye, y comenta algo bien interesante que dice, incluso le sirve para la parte del estudio, porque hay niños que se ponen nerviosos en el examen, entonces, ¿qué es lo que hacen? Cierran los ojos y van a buscar la información. Claro. Y eso es lo que se puede desarrollar. Entonces se me hizo como güey, está fantástico que ya podamos hablar de eso con los niños, ¿no? Exacto. Fíjate que eso me hace recordar cuando yo tenía, ¿qué te gusta? 4 o 5 años. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México. Bueno, allá nazco yo, en Ciudad de México, mi mamá vive allá. Y me acuerdo perfectamente de un bochito, ¿no? Íbamos en el bochito y en la ventana del bochito yo iba así, mira, Con las con manitas. las manos así porque yo sabía que algo salía de mis manos, Ujú. ¿no? ¿Qué salía? Ni idea, ¿no? Pero yo decía, es que yo tengo poderes y algo me sale en las manos, ¿no? ¿Qué voy con esto? Con tu comentario. ¿Te imaginas que si en esa época a mí me hubieran, ok, mi mamá, está todo esto abierto, que aprende el niño esto, pues no me hubiera tardado tantos años en llegar a este tipo de herramientas y Claro. de... Ujú. Ujú. Sí, y o sea, sí, creo que también, como dices, formamos parte de esta generación en transición, Sí, ¿no? En donde ya la comunicación, o no comunicación, sino lo que comunicamos a nuestros hijos
a través de la espiritualidad y energía ya no siempre está basada en las estructuras que No. con las que nosotros crecimos, ¿no? Sí. Y eso se me hace genial. Sí, porque por ejemplo, a mi hijo no he tenido la oportunidad de enseñarle Reiki, pero ya lo sabe, ¿no? De repente me ve a mí dando una sesión de Reiki y así, y un día, me dice su mamá, me manda una foto, mira, y mi hijo con su muñequito así, es que le estoy dando Reiki ¡Ay, qué al ternura! ¿no? Sí. Sí, Oye, digo, lo van normalizando, ya es más normal para ellos. Bueno, cuéntanos esto del Theta Healing. ujú. ¿Qué podemos sanar? ¿Qué podemos visualizar? ¿O para qué nos va a servir el Theta Healing? ¿Por si Pues alguien se interesa? sí, mira, es un proceso, digo yo, que también es muy amoroso, es muy sutil, que se basa justamente en llevar la frecuencia neuronal o cerebral al estado teta, que Ujú. es un estado de hipnosis. Sí. Entonces, a través de ese estado ya se puede hacer una indagación bien profunda, tanto de los órganos como de sistemas de creencias, como ir a viajar a vidas pasadas y ver si el bloqueo no solo está en esta vida, sino se originó en Órale. otra, ¿no? Es- Ahora que ya tengo la información con biodescodificación, que es toda la parte de lo del árbol, la verdad es que uno estas dos cosas y también voy a buscar por medio de la hipnosis que me da Theta Healing, ¿no? Ujú. Y empiezo a revisar todos los programas y lealtades familiares de... Yo mezclo todo, ¿no? Sí, sí, te Porque entiendo. Sí. siento que así es Así. como que pum, más rápido. Aparte llega la información de lo que se requiere mover, mostrar y ya es maravilloso cuando estamos en este tipo de sesiones que van haciendo clic las cosas, ¿no? O sea, Sí. que dicen, ah, sí, siento esto, ah, sí, no sé qué. Y luego ves el cuerpo de las personas en hipnosis acá como en la reconfiguración, ¿no? O sea, que de repente brinca y todo este rollo. Incluso, porque yo también soy bien canijilla de que digo, ay, no será, siempre estoy así como probando. No será nada más que me la estoy acá manueleando, la verdad. Y entonces digo, a lo mejor es porque me está escuchando, ¿no? Al inicio solía hacer mucho eso, como de poner a prueba incluso las técnicas, de si no era como un coco wash el que me habían dado, francamente. Sí, claro. Sí, te Y entiendo. ya después dije, lo voy a hacer con la cabeza, ¿no? Con la energía mental. Y de todas maneras ocurría y veo el cambio. Incluso cuando llegan personas a mí que me dicen que tienen esta misma, pues, creencia o así de, ah, pero no será porque lo estoy escuchando, le digo, no te preocupes. Yo te entiendo perfectamente porque también estuve en ese lugar pues de duda, ¿no? De Claro. poner a prueba. Le dije, pero vamos a tener esta sesión sin palabras y tú me dices cuál es el movimiento. Entonces es súper interesante esta parte. Súper. Entonces entiendo que es como para ver algún bloqueo, a cambiar alguna creencia. Yo Sí. recuerdo que esa vez que hicimos Theta Healing fue como un cambio de creencias. Ya la verdad no me acuerdo qué tiene tanto tiempo Ujú. y luego el proceso es tan largo y son tantas cosas, pero sí Sí. recuerdo que era la búsqueda de una creencia. Y yo recuerdo que también es como para buscar información, ¿no? Para lo que decíamos, para bajar Ujú. información, ¿no? Que al final, como tú lo dices, o sea, con todas las técnicas hacemos exactamente lo mismo, Ujú. ¿no? Actualmente estoy trabajando yo con microdosis, Qué ¿no? chido. Y se canaliza la información, o sea, y es exactamente lo mismo. Siento yo que subes a un plano, no sé cuál, en donde está seguramente la fuente, y la fuente te dice, ah, qué me quieres preguntar? Oye, ¿cómo le hago para calmar mi ansiedad? Ah, pues medita en movimiento, ¿no? Justo eso fue lo que yo trabajé en una de mis micro, micro ceremonias, le llamo yo, Ajá. ¿no? Porque es una dosis un poquito más allá de la microdosis. ¿Esto lo haces tú solo Yo o solo. Ah, ok, ok. Esto lo hago yo solo, ¿no? Porque así lo siento. Ujú. Entonces fue una ocasión en que la intencioné, obviamente, con Claro. amor, permiso, con Reiki, bueno, con muchas cosas. Y fíjate, la pregunta fue, ¿cómo puedo mejorar mi productividad, mi concentración, para que mejore mi creatividad, etcétera? Y, ¿no? Consumo,
empiezo en el viaje y empecé a hacer movimientos como de tai chi. Ya sé, lo he experimentado. Digo, no con microdosis, pero sí. Y empiezo. Y ahí fue donde me dijeron, es que en tu caso, tú no necesitas bueno, no es que no la necesite, pero ahorita tú necesitas meditación en movimiento, Mira, no qué tanto la bonito. de, Sí, sí, sí. porque lo sé hacer, pero 5 minutos, 2 minutos y, ¿no? Entonces, justo, empecé y empecé. Entonces ahora cuando quiero como bajar el cortisol, el estrés, etcétera, me pongo a meditar así. En Ni movimiento. sé movimientos de Lo que tai chi, lo que te ni sé, y de repente es como, ¡puc! No sé qué pasa en mi cuerpo, ¿no? Pero finalmente para mí eso es como canalizar esa información. Claro, la intuición es mucho, digo yo también, como de la comunicación que podemos sostener con nosotros mismos, ¿no? O sea, con nosotros mismos, con Sí, nuestra fuente. sí, sí, Ujú. sí. Perfecto. Pues bueno, entonces estamos hablando que haces Theta Healing, Ajá. haces biodescodificación, Descodificación. lo de esta parte de los números. Ajá. ¿Qué más integras en tus terapias? Pues fíjate que las sesiones que hago, como te decía, son como súper intuitivas, ¿no? Como que también tengo formación como biomagnetista. Órale. Entonces, ahí eso lo uso más que para rollos ¿Limpieza? como para estructura de chakras, para la relajación, y que cuando las personas se resisten mucho a la hipnosis porque les da miedo o lo que sea, que están mucho en el control, Ajá. pum, 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 dos, tres imancitos y chao. Y ni Y saben, me dejan trabajar. y ni saben qué les pasa. Sí, no, me dice bueno, justo también para este tipo ahora sí que cuando ya están como medio tensos y eso y no quieren ceder, también algo que aplico son las barras de Access, ¿no? Que Ah, ya. Sí. o sea, me dejan como como que se sueltan más rápido, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienden un poquito más al control, lo que es la primera sesión y les da un poco de miedo, abrirse, lo que sea, ¿no? O sea, vénganse a barras de Access para que bajen sus barreras, Sí, ¿no? Y se les exacto. relajen sobre Sí. todo, ¿no? Entonces, pues es eso, y mis sesiones son súper intuitivas, entonces hay muchas cosas. Ahora lo que estoy trabajando son unos símbolos que me están llegando en las sesiones para cada persona. No he averiguado todavía a qué, ves que hay como que varios, no sé ni cómo decirlo, pero que te dan simbolitos, varias, por ¿Qué ejemplo, será tipo que están los pleiadianos, los arturianos y arturianos? no sé cuánto más. No me he metido mucho yo, francamente, en esos temas, aunque también he tenido, según amigos que ya están metidos bien en estos temas, he tenido, pues ya he estado como en cámaras cuánticas y todo eso. Con Maga y Alexander, no. No, o sea, yo lo he ¿Aquí? hecho sola. No, pero digo que has estado con amigos que. No me acuerdo a quién se lo conté, pero Ok. me dijeron, Ah, ok. es que eso es yo creo que es una cámara arcturiana y no sé qué, porque vi cristales y bueno, todo un viaje, ¿no? Se me olvidó de qué estábamos hablando. Bueno, pero estábamos hablando, sí, a mí también se me fue. De las herramientas, ¿no? De las herramientas. Sí, de que estabas hablando que con Access y que Ujú. también. Que estás canalizando símbolos. Símbolos, ajá. No me he metido a ver de qué son, pero, o sea, de a dónde pertenecen o de dónde los estoy canalizando, pero pregunto siempre, o sea, siempre yo también me conecto al creador de todo lo que es, Ujú, pido permiso a la energía de la persona, por todo ya supuesto. sabes, ¿no? Y también le pregunto al cuerpo, cuando me llega algún símbolo, le pregunto al cuerpo si lo quiere recibir. Y el cuerpo regularmente responde que sí. Entonces, ha estado increíble porque pues en estas reprogramaciones, porque también son reprogramaciones, ¿no? Hago programación neurolingüística, con Theta Healing también se reprograma, o sea, son varias herramientas con las que se reprograma. Lo mismo, pero de distinta Manera, porque manera. también veo que justamente que los cuerpos a veces lo reciben de una manera o lo dejan entrar más fácil en base a sus creencias o permisiones, no lo sé, Sí. ¿no? Y pues bueno, es esta parte. Pero algo también como bien importante que creo
las personas, o sea, que es importante que las personas sepan de nosotros cuando somos acompañantes en algún tipo de terapia, es que nosotros también siempre estamos en proceso, Eso. ¿no? Entraste en un tema bien, bien bonito, sí. Dale. Nosotros siempre, o sea, no puedo garantizar que todos sigan el proceso, porque hay de todos, ¿no? Pero al menos yo lo digo por mí, por ti, que sé que también estás en un constante proceso de que uno se va observando y buscamos la congruencia entre lo que hacemos y quienes somos y nuestros propios procesos, ¿no? Sí. Hablábamos hace rato de que a veces nos teníamos un rato sin vernos, justo, porque yo sí cuando veo que estoy en un proceso que requiere toda mi atención, intención y todo eso, sí es como que me doy el espacio y y empiezo a trabajarlo conmigo, ¿no? Y fíjate que eso que dices es bien importante porque, por ejemplo, yo me llevé mucho este consejo que me dio una maestra en la carrera de psicología Ujú, y dijo, cuando vayan a terapia, o sea, hablando con psicólogos, ujú. pregúntenle a su psicólogo, oye, ¿cuál fue tu último proceso? Y si te dicen, no, yo nunca he llevado un proceso, te das la media vuelta Chao. y te vas. ¿Por qué? Porque no hay esa empatía, o sea, y creo que a mí me ha dejado esa enseñanza de, para empezar, cómo he vencido mis heridas, cómo he vencido mis temas, cómo he pasado mi proceso. Entonces, con la gente que me llega o con las personas que llegan como consultantes, algo resueno con ellos. Claro. Entonces digo, si es un tema de papá, lo puedo comprender y desde el sesgo, porque hay un sesgo del terapeuta, pues el Ujú. sesgo es como desde cómo lo viví yo, pues los podemos ir acompañando y el acompañamiento es pues creo que mucho mejor, ¿no? Desde la experiencia, Exacto. sí. Yo también a veces hablo conmigo y digo, ay, cómo te encanta crearte situaciones para saber cómo acompañar a las personas, ¿no? Oye, Porque está interesante esto que acabas de decir. sí, o sea, digo, wow, o sea, hasta parece que a veces me hago burla a mí misma y digo, parece que tienes tu listita de, a ver, relación con narcisista, psicópata, ya sé cómo salir de eso, ¿no? Ajá, o sea, lo digo ahorita ya riéndome, pero cuando estaba ahí dentro, Claro, me sí. aventaba unas megatelenovelas que yo decía, ¿en qué? O sea, porque también es importante, lo que decía, ¿no? Que estamos también en un constante proceso. Yo también digo, Ujú. terapeuta que no tiene sus terapeutas, Claro. no, para mí no es un buen terapeuta Exacto. porque todos requerimos ser acompañados. Sí hay mucho que podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias herramientas, pero siempre ir a colocarte también con humildad en la confianza de otro terapeuta que te pueda mostrar como este espejito de algo que no estás viendo, siempre es súper nutritivo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que hace el año pasado yo hice un proceso de microdosis Ujú. y yo muy chingón, aparte muy chingón, dije, solo, Yo solo. yo puedo solo, intencionaba mis micro y sí, empezaba a visualizar, a entender la conciencia. Yo siento que con las micro, esa vocecita que nos dice, oye, trabaja esto, se amplifica, ¿no? Y yo dije, no, pero yo solo, y pues Alexander, pues él me daba el acompañamiento, ¿cómo vas? ¿Qué es esto? Que, oye, va a haber una meditación y yo, "Ah". Es necesario. ¿Y cuál es la sorpresa, no? Que al final hago una evaluación, no pasé por integración, hubo varias etapas que me salté, no hice mis registros, pero claro, también era parte de mi sanación, De tu proceso. de mi proceso, Ujú. ¿no? Entonces, como bien lo dices, te la voy a comprar y te la voy a robar. ¿En qué posiciones me pongo para poder yo, o sea, poder acompañar? Porque ahora que yo voy a empezar a trabajar, a acompañar a las personas, a mis pacientes, que así elijan las microdosis, ¿Cómo? sí, ya voy a empezar a... No sabía eso. Es nuevo para mí. Bueno, ahí me voy a apuntar a ver qué. Yo tengo muchísimo respeto a toda la parte de microdosis y así. No sé si nada más respeto o incluso medio miedito. ¿Miedo? Pero he experimentado otras medicinas naturales, ¿Como ¿no? cuál?
como ayahuasca, como peyote, bueno, jicuri, ¿no? Ujú. Creo que ya. Ah, no, bufo también. Yo hice en Bufo. 15 días. Ay, qué chido. No, la verdad es que para mí se me hace, ya sé que es como súper juzgado en otras secciones y eso, pero para mí sí ha habido un antes y un después. ¿Verdad? Te Sí. puedo contar que mi experiencia de ayahuasca fue completamente Ay, amorosa. qué Yo bonito. estaba viviendo en Tulum, la hicieron en plena selva y yo estaba así de, no, o sea, algún día hablaremos como de experiencia, de este tipo de Va, experiencias. súper. Pero es bien curioso porque fíjate que también antes de experimentar esto ay, se me fue la palabra, como ceremonias, Ujú. hubo una vez que con una amiga muy querida me fui a Real de 14 porque quería experimentar el jicuri, ¿no? La ceremonia del jicuri. Pues no encontramos como que había como, esa vez encontramos como puros chamanes que yo creo que no eran tan chamanes, entonces Sí. no vibramos, pero nos fuimos Fue tu intuición diciéndote, aquí no aquí no, es. Claro. pero nos fuimos al desierto, ¿Sonora? ¿Todo por no, allá? ahí mismo Ah, ahí en mismo. San Luis, ajá, Ok. en la parte del desierto y encontramos, bueno, encontré, pues me los llevo para, ay, no sé si esto se deba de decir o Sí, no, sí, 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 ahí sí. le cortas. No, no, no. Bueno, me los llevé y dije, a ver, lo voy a hacer. Y dije, y mi cuerpo dijo, no, todavía no, prepárate. Y entonces me empecé como que a documentar yo sola, ¿no? De cómo se comía, cómo se intencionaba, de cómo no sé qué. Y tuve una experiencia, me llevó un periodo como de entre 6 y 8 meses, incluso floreó el peyotito. Y cuando me sentí lista, hubo un momento que mi interior me dijo, hoy, ¿no? Fíjate. Y lo hice y fue también tan amoroso, experimenté esta visión de fractales, un chorro de información, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy chido. Sí, es bien lindo. Sí, y pues te digo, pues bueno, ya todo lo que has trabajado desde las medicinas ancestrales, digo, con las microdosis, yo creo que puede ser una, puede ser una fase también inclusive de integración muy importante para lo que estás, Sí, para todo lo que me estás voy a trabajando. aventar ahora que estás dándome la nueva de que vas a hacer este tipo de acompañamientos. Sí, 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 sí. De hecho, voy a hacer también como estas micro ceremonias que yo estoy experimentando, Ujú, también las voy a empezar a guiar con Reiki, sobre todo con Reiki. Creo que siento que el llamado es como acompañamiento, sostén con Reiki, ujú, obviamente aquí en el consultorio, pues para que la persona reciba la información intencionado y así, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, estoy en eso y pues también voy a hacer yo también he hecho ayahuasca, también Ujú. sí creo que tenemos que hablar en un episodio posterior, ¿no? Y qué bueno que nos conozcan, tú dices, ¿se puede decir o no? Creo que esto No se es, puede, no se puede, es que ya no sé qué se puede. Ah. que no, no, si lo dices por la censura, ya lo investigué, YouTube no es tan sensible, Ujú. ¿no? Por ejemplo, pero si esto lo quisiéramos poner en YouTube, en Facebook o en Instagram, Sí, ahí sí no. ya. No, pero en YouTube, hasta ahorita, te digo que subí el episodio con Alexander de los beneficios de las microdosis y Y todo bien. hasta ahorita no me lo han bajado, ¿no? Bueno, pero sí, y también tenemos pendiente, yo creo que ahora que se está despertando esta parte de el podcast y todo esto, tenemos pendiente hacer un tallercito mixto, ¿no? A mí me encantaría, la verdad ya te lo había dicho antes, como poder crear, ya tengo como un algo, ¿no? Ujú. Pero me encantaría poder estar acompañada de la energía masculina. Sí, me dijiste. Entonces, porque siento que me lo pide también la energía, ¿no? Ya ahora estoy como queriendo retomar justamente toda esta parte de los procesos, de los talleres y todo eso, y me pide mucho como el ir de la mano también de una energía masculina para poder integrar, porque los talleres que actualmente estoy haciendo son más enfocados en Sí, mujeres. ¿verdad? Sí, sí, Ajá, sí. entonces creo que en esta parte de que podemos integrar, ¿no? En el hacerlo mixto y hacer estos acompañamientos, que también como mujeres
tengan la perspectiva de un hombre y conozcan puntos de vista, heridas, procesos de un hombre, cómo se siente un hombre, porque funcionamos de manera muy, muy diferente. Sí. Oye, yo me voy de un tema para No, otro. no, está bien. De hecho, Como digo una cosa, digo la otra. pero fíjate que eso que dices es bien importante porque a alguien le va a resonar. Esto que estamos hablando a alguien le va a resonar. Y yo te voy a dar mi punto de vista de cómo entendí esta parte de trabajar con la energía masculina y femenina. Eh, Entré al diplomado de tarot sistémico. Ya terminaste. Ya ¿No? terminé, Me de hecho dijiste. ya terminé. Y generalmente en las cosas en las que me meto siempre hay mujeres. El Ujú. 90% son mujeres Claro. y yo de hombre. Y me acuerdo que la doctora Ingala, que es la que nos dio el diplomado, dice, bienvenido Emilio, qué bueno que está usted aquí. Y yo, ¿como por? O sea, para mí es como, o sea, todas las mujeres, dijo, pasó. Luego, también me meto al diplomado de constelaciones sistémicas, todas son mujeres. Y lo mismo, celebramos que hay un hombre acá yo. O sea, ¿como por? Y un día yo le pregunté a una de las compañeras, oye, la verdad no entiendo por qué. No, Emil, es que necesitamos a alguien que nos aterrice energéticamente. Ujú. O sea, no nada más es nosotras, las mujeres, somos las fuertes, no. Hay otro punto de vista, hay otra forma de ver la vida. Claro, estamos hablando de un masculino femenino consciente, Ujú. ¿no? Porque también está la otra parte, ¿no? El machismo, etcétera. Claro. ¿No? Pero esa es la inconsciencia, ¿no? Entonces, sí, me queda claro que tenemos ese pendiente y pues lo vamos a trabajar y vamos a seguir haciendo este tipo de charlas, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo ves? ¿40 minutos? ¿Lo dejamos ahí? Está bien, ¿no? Esto se puede editar, pero me gustaría que cerraras con, pues no sé, con breve quizá, ¿cuál sería uno de tus mayores retos como persona para trascender en terapia? ¿Sí? Porque mencionaste hace ratito, ¿no? Que esta parte de tu duelo Ujú. te llevó a despertar la intuición, la Espiritual. espiritualidad. Ajá, más que sí, 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 sí. Pero mejor visto desde el punto de vista de qué te llevó realmente a tú entrar en proceso. ¿Para qué? Pues para ver si alguien resuena con A ver, eso. no estoy entendiendo como qué me llevó realmente, o sea, no, que no sea el duelo. O si fue el duelo nada más. O si fue ese duelo porque tú mencionaste que despertaste la espiritualidad. Ajá. Pero entrar a O, proceso, o sea, sanar tus heridas, verte a ti, ¿A qué me llevó a ese ¿qué proceso? te llevó? Eh, ¿Qué me llevó a tocar como mi espiritualidad, como abrir ese tema? Bueno, es que es tú, cuando dices Lo mi que pasa espiritualidad, ¿a qué te refieres tú? a que la parte, fíjate, es lo que te decía, con la parte del coaching, yo estaba, obviamente en ese momento no lo veía, hoy lo veo, ¿no? Es como estas veces que volteamos hacia atrás y alcanzamos a ver algo que en ese momento no veíamos. Y lo que no veía era una parte, pues incluso hasta como de soberbia, Ok. porque tenía resultados así, ¿no? Entonces, no es que no creyera en Dios, tampoco estaba en un aspecto religioso, como que esta parte no la tenía así, ¿no? Entonces siento que mi interior llegó a una parte de evolución en donde ya requería unificar para lo que seguía en mi vida esto que ya había detonado, digamos, con el coaching, más la parte que no había volteado a ver, pues no sé si por egocentrismo, arrogancia, inconsciencia, ¿no? O sea, de la parte que hasta ahí tenía despierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene esta pérdida y me sacude todo lo que güey, no que 100% creadora, entonces a ver cómo, o sea, hubo una parte en donde el control que yo sentí también el control que yo sentí que tenía se me escapaba de las manos y entonces entré en este proceso que fue muy fuerte en decir, güey, no soy nada más esto, no es nada más el coaching, no es nada más la tierra, no es nada más los resultados, sino qué pedo con todo esto que estoy viviendo, ¿no? O sea, y entonces empecé
asumir esta parte intuitiva, porque no es que se desarrollara ahí, sino ya tenía, por eso nos silencia, ¿no? Cuando lo tenemos desde niño. No, pero ya te entendí, o sea, esta parte de asumir esta parte espiritual es como ahí comienza tu proceso de sanación. A eso me refería, a un proceso de sanación personal. Ah, no, mi proceso, o sea, yo sí podría etiquetar que mi proceso de sanación personal empezó, por ejemplo, con el coaching, porque fue la semilla en donde yo dije, ya no soy víctima de esta persona, de aquella situación, no, yo lo creé, o sea, estaba en recuperar mi poder de las cosas que antes me sentía víctima. A lo que le cedías el poder exactamente. antes, ¿no? Entonces, para mí ese sí fue como que un parteaguas. Ahora, ¿tú lo buscaste, te llegó, hubo un momento en tu vida que te hizo caer, etcétera? ¿Alguna, cómo le llamamos, alguna noche oscura del alma? Pues creo que internamente sí lo estaba pidiendo, pero sí tuve una muy buena amiga también que me invitó a un proceso, ¿no? A estos procesos de varios niveles de coaching. Después de esto, yo soy así como de que digo, voy a hacer esto y lo hago, ¿no? Entonces me moví de ciudad, me moví a donde había tomado el curso, que era Querétaro, lo de coaching, y después de eso me invitan a trabajar, ¿no? Órale. Y entonces pues ya yo ahí ya me casé con esa empresa, con los procesos, yo te puedo decir que auténticamente lo que yo aprendí, lo que yo experimenté, sí formó una transformación en mi vida, porque no había asumido también que tenía varias heridas. Entonces, ¿qué hacemos las personas cuando tenemos varias heridas que no son trabajadas? Lastimamos. Claro, ¿no? Sí, le vamos jodiendo la vida. Sí, bueno, y le vamos jodiendo la vida también a los que se dejan, sí, ¿no? Porque... Sí, ya es su responsabilidad también y su aprendizaje, pero requerimos asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Yo también hoy veo y digo, wow, tenía un amor bien bonito en esa época y porque estaba tan herida, no supe cómo contenerlo, no supe saberme merecedora, no supe, ¿no? Ya sabes que la mente herida también tiende a sentirse y a llevarte como una parte arrogante, soberbia, para protección, ¿no? Exacto. Sin el juicio, para protección. Entonces, para mí sí creo que ahí empezó parte de mi proceso, pero pues a lo largo de mi vida ha sido como ese proceso que me llevó a trabajar, después otro proceso que me llevó a la pérdida, Claro, estas famosas noches oscuras del alma en las que vamos viviendo, en donde empieza una, y yo siento que es una donde empieza a ser uno conciencia, porque, por ejemplo, yo la viví hace como 18 años, fue la primera vez, ¿no? Que yo caí en una depresión, o sea, de ahí para atrás, todos están mal, todos están jodidos, nadie me entiende. Yo soy aquí. O sea, no puede ser posible que no entiendan que es así, ¿no? Entonces, cuando llegó ese momento, fue un momento en mi caso, a mí así me llegó, ¿no? Entiendo que a ti te llegó como una invitación a un proceso de coaching, ¿no? Pero a mí sí fue yo estaba deprimido, yo dije, me voy, o sea, si yo agarro ahorita el carro y me voy a Tuxtla, yo me voy a ir a matar. Entonces, no me subí al carro, etcétera. Y ahí dije, ¿quién me recomienda un psicólogo? ¿No? Y ahí empecé, hace 18 años aproximadamente, que es la edad que tiene mi hija. ¿No? Wow. Sí, no, yo creo que fíjate que parteaguas o noches oscuras, a lo mejor desde mucho antes, ¿no? O sea, todos, no sé. Estás ahorita como que... Sí, o sea, todos. Pero ya el momento en donde yo tenía, no sé si la edad suficiente o la economía para poder, pues hacer algo por mí, ¿no? Y en realidad la verdad es que fui porque me invitó mi amiga, es la magia, porque yo también cuando siento así de, tienes que venir acá, te va a servir, yo digo, no, a ver, espérate, yo decido, ¿no? Pero como siento que fue súper honesta con el proceso del que ella venía, porque ella venía de un proceso similar y todo esto,
y elegí, ¿no? Como que Claro. súper suelta elegí, pero sí antes había tenido o he tenido diferentes experiencias de noches oscuras, incluso a edades como más tempranas, Sí. ¿no? Pero en ese momento pues uno hace lo que te digo, lo que puede con lo que tiene y pues se van guardando estas heridas hasta que uno elige trabajarlas, Así es. ¿no? Oye, pues qué bonito y qué padre, de verdad te agradezco que hayas dado el tiempo, agradezco, honro tu tiempo, Gracias también. honro la plática, sé que podríamos Uf, alargarnos, pero creo que podemos irlo seccionando poco a poco, cada 15, cada 3, ándale, etcétera, para que vayamos entrando en más en temas. calor. Sí, pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte de que lo voy a poner ahí abajito en los comentarios, ¿dónde te pueden encontrar? Para que si algo les vibró de alguna sesión contigo, pues también. Gracias. Pues físicamente estoy aquí en este momento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y también estoy en la oferta de sesiones en línea, ¿no? En los acompañamientos a distancia, que también ya tengo, o sea, que tengo varias personas acompañadas a distancia, y mi teléfono es 984-144-2046. Ahí lo vamos a poner. Pues Leti, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti Qué por la chido. invitación. Pues ahí Gracias. le seguimos dando. Gracias.